Joao Almeida está a punto de hacer una verdadera hazaña en el Tour de Suiza, mientras que en la ruta de Occitania se ha impuesto el corredor francés Nicolas Prudhomme. Top. Y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 21 de junio. Y lo hacemos con los resultados que nos han dejado carreras como el Giro Next Generation con ese triunfo de Novak, también lo que se ha conseguido en la ruta de Occitania con el triunfo definitivo del francés del decatlón, el corredor Nicolas Prudhomme. También ha finalizado en carrera femenina la competición del Copenhagen Sprint de categoría World Tour con el triunfo de Lorena Vives por delante de Lisa Bálsamo, mientras que Joao Almeida se ha impuesto nuevamente en el Tour de Suiza y queda cada vez más cerca de conseguir la proeza de lograr el triunfo en esta competición también de categoría World Tour. Arranquemos pues con lo que nos han dejado las carreras juveniles, esa Giro Next Generation que cada día nos deja una sorpresa. Hoy Pavel Novak, el corredor checo, se ha hecho con la etapa por delante de Jørgen Nordengren y también de Adrià Pericas, que ha dejado una impronta muy importante en la carrera. Esto significa que la clasificación general de la misma ha sufrido también cambios después de que Jarno Vidar pues no pudiera revalidar la fuerza con la que ha venido trabajando en los últimos días. En esta clasificación general, el primero sigue siendo el australiano Luke Tugwell, segundo Jacob Amsler y luego Pavel Novak, que suma esa posición a 27 segundos del australiano, mientras que Adrià Pericas ha subido a la sexta posición a 1 minuto 21, Lorenzo Fina es ahora séptimo, mientras que Scalco es noveno y desaparece de estas 10 primeras plazas el corredor Jarno Vidar, que era el gran favorito de esta carrera. Damos el salto ahora a la ruta de Occitania, donde se ha impuesto en un sprint muy interesante Thibaut Gruel, el lanzador del equipo del Grupo AMA. Estaba todo preparado para Cyril Barté. Sin embargo, este jovencísimo corredor de 21 años al final tomó la cuerda interior, cerró a su propio compañero y terminó ganando la etapa, imponiéndose a Andrea Vendrame, que fue el segundo en el ISA del equipo del decatlón, que al final se hizo con la clasificación general con Nicolas Prudhomme. Segundo fue el italiano Davide Piganzoli y tercero el belga Stef Crash del equipo de Total Energies, en una etapa que se caracterizó por la lucha de Piganzoli, primero con Jean Castellón, el corredor del Caja Rural, por mantener las diferencias en la clasificación de los jóvenes, pero también, y esta sí salió derrotado con Mikel Vizcarra por los premios de la montaña. Al final fue el corredor vasco del Euskaltel el que se quedó con la puntuación de esta categoría. Y pasamos ahora al Valois Belgium Tour, que nos dejó una agradabilísima sorpresa con ese tercer lugar nuevamente de Orluis Aular, el corredor del Movistar, que estuvo implicado en la escapada y que al final se dio frente a Geno Brekmoes del equipo del Lotto y de Marco Frigo, el corredor del Israel Premier Tech, en una carrera clásica muy dura y que permitirá mañana nuevamente el lucimiento de los velocistas, donde hay presencia también latinoamericana con el propio Luis Aular y también de Juan Sebastián Molano y por supuesto de Fernando Gaviria, que estarán midiéndose a los grandes velocistas en la etapa final de esta Valois Belgium Tour. Y ahora nos centramos en la carrera tal vez más atractiva, más importante de esta semana y que nos está dejando momentos muy emocionantes, no sin antes recordar que en la Copenhagen Sprint, en su versión femenina, se impuso Lorena Vives, la corredora campeona de Europa. La holandesa del SD Works se impuso a Elisa Balsamo y a Chiara Consoni, dos de las favoritas también de esta categoría. Para mañana se espera la carrera masculina con presencia también de muchos corredores
con posibilidades de llevarse esta competición en su categoría masculina en un recorrido de 235 kilómetros. Y como les decía, nos centramos en el Tour de Suiza. Las dos ascensiones finales marcaron la diferencia. Si bien la escapada poco a poco fue controlada por equipos como el propio Emiratos, que es el que más intereses tenía en conseguir reducir el tiempo que todavía tenía Vauquelin sobre Joao Almeida, hizo un trabajo importantísimo y al final les permitió llegar a los favoritos en ese grupo en el que se produjo también una escapada y en la que metieron grandes nombres como el propio Julian Alaphilippe, Vauquelin, también estaba por supuesto Joao Almeida y Félix Gall, que fue el que realmente estuvo moviendo esa carrera en los últimos kilómetros, pero que el trabajo realizado por no solo el equipo Arkea, sino también por, como les decíamos, el Tudor, el propio Emiratos, ha permitido que los líderes llegaran con cierta ventaja a esa última ascensión y dilucidaran entre ellos la victoria en el último kilómetro. Primero atacó Vauquelin, parecía que tenía la fuerza suficiente. Oscar Onley, el joven británico del Picnic, salió a cerrar ese hueco y se llevó con él a Joao Almeida, que al final el portugués fue el que salió mejor librado de esta situación y consiguió el triunfo definitivo que le permite recortar aún más segundos en esa clasificación general que está buscando denodadamente después de haber perdido 3 minutos y 22 segundos en la etapa inaugural, esa etapa sumamente compleja con lluvia en la que hubo un montón de dificultades para el equipo de los Emiratos y en especial para el gran favorito de esta carrera, que no es otro que Joao Almeida, que si logra este triunfo será a base de tesón, de trabajo, de esfuerzo, de convicción, pero eso lo veremos en el día de mañana. En cuanto a la clasificación general, pues ha habido un cambio después de sumar las bonificaciones y esos segundos que se lograron limar en meta. Vauquelin es primero, a 33 segundos está ahora Joao Almeida, en tercera posición Julian Alaphilippe a 0.41 y a 1 minuto 19 segundos está Oscar Onley, mientras que el quinto es Félix Gall ya a 2.28. Pero el secreto de esta carrera estará en la etapa de mañana. Son 10 kilómetros contrarreloj, pero no es una etapa cualquiera. Son 10 kilómetros en ascenso con 840 metros de desnivel, es decir, que es muy exigente. Es una cronoescalada muy exigente en la que un corredor como Joao Almeida, con esa capacidad de disputa de las cronos y sobre todo cuando son en ascensión, le marcarán un ritmo, como se suele decir en el argot ciclista, diésel, es decir, de baja intensidad, no tan explosivo, que poco a poco va minando la moral de los corredores. Tenemos en cuenta que Vauquelin también es bastante bueno en este tipo de contrarrelojes, así que no va a ser nada fácil restañar esos 33 segundos que tiene de diferencia sobre Joao Almeida. Sin embargo, el gran favorito en este momento sigue siendo el portugués, como les decimos, 10 kilómetros, una ascensión de casi 850 metros y siempre picando hacia arriba. Otros de los favoritos que podrían poner una pica en Flandes, pero que realmente no figurarán en la clasificación general, son los locales Beseguer, Kuhn, etcétera, que al ser también en un terreno muy exigente, pues verían minadas sus capacidades de grandes contrarrelojeros para afrontar este reto que pondrá fin a esta edición de la Vuelta a Suiza, que como les decimos ha provocado verdaderamente una revolución en cuanto a la intención de ver si el corredor portugués del equipo de los Emiratos va a ser capaz de redoblar el esfuerzo en la última etapa para conseguir ya no solo ganar las dos que ya ha conseguido, sino reducir ese tiempo de 3 minutos 22 segundos, les recuerdo, que perdió en la primera de las etapas de esta carrera. Sería un verdadero prodigio de trabajo, de convicción y de pundonor el que conseguiría el corredor portugués al servicio de los Emiratos, y con esto lógicamente también poniendo una carta muy importante sobre la mesa de cara a su participación en el Tour de Francia
y sobre todo en el papel que va a tener que disputar dentro de la organización emiratí, que como sabemos tiene muchos candidatos para ser líderes en diferentes carreras. Pues Joao Almeida, con lo que lleva en esta temporada, y si consigue este triunfo, será uno de los elegidos. Mientras eso sucede, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.